ahorra 6,907 pesos. Siempre en Unimark. En un acto humanitario, digamos, un grupo de colegas me fue a ver, porque habían escuchado, digamos, que había sido golpeado, había tenido, digamos, problemas en el ingreso a la cárcel. Y resulta que después ellos se vieron implicados en toda esta acusación y supuestamente formaban conmigo una red de pedofilia. Eso le valió a mis colegas y a sus familias un tiempo digamos, de preocupación, angustia tremendo. O sea. Ella argumentaba que estos niños habían sido abusados en los vehículos, por ejemplo. Se perician los vehículos, no existen muestras biológicas y se establece que no hay absolutamente nada que pueda ser indicativo de que sea real aquello que ella está relatando. La pregunta un poco más directa, ¿les revisaron los genitales a los niños? Por supuesto, se hicieron peritajes. ¿No arrojó ningún tipo de abuso? Ahí se produjo un tema bastante sensible, que es lo que nos permitió a nosotros sospechar siempre que aquí era la madre la que estaba haciendo algo en contra de sus propios hijos. Porque cuando se perita a los menores en el hospital regional, apenas ocurren estos hechos, el médico, el doctor Bustos, establece que no existen lesiones de ninguna naturaleza. Sin embargo, 9 días después, cuando es examinado los menores en el Servicio Médico Legal de La Serena, sí se establecen lesiones. Y se señalan, por ejemplo, que hay algunas erosiones, eritemas, una serie de lesiones, digamos, en los menores. Y luego, el propio Servicio Médico Legal, 5 meses después, con el doctor Rosmanich, efectúa otro peritaje, donde en esta oportunidad las lesiones son mucho más graves. Se habla ya no de erosiones, sino que de desgarros y con ubicaciones diferentes. ¿Y dónde estaba Paula? En la cárcel. Si acá la mayor responsabilidad la tiene la fiscal, Carolina Caballero, que ella fue, digamos, de una manera, se podría decir hasta delictual, un proceder delictual, cómo llevó adelante esta acusación, porque ella omitió pruebas, escondió pruebas que me exculpaban, llevando error a los distintos jueces que conocieron la causa, digamos, las diferentes audiencias donde se pedía la revisión de la medida cautelar. ¿Tú hoy día crees en la justicia? Sí creo en la justicia. Creo en la justicia. Pienso también que no por el mal proceder de algunos elementos se pueda condenar a todo, digamos, a toda una institución o a todo un sistema. Pero claramente, o sea, en la Fiscalía de La Serena ocurrieron muchos errores. Lo que estoy diciendo fue todo probado en juicio, no estoy diciendo nada que no haya sido probado en juicio. Cuando las dos peritos que hacen los peritajes de veracidad a los relatos de los menores, y ellas manifiestan que le dijeron a la fiscal en ese minuto que ellas temían que era la madre la que estaba afectando la integridad de sus hijos. Y se lo dijeron, que los relatos eran no creíbles. El estudio de la carpeta demostraba que todo lo que se allegó a la carpeta lo aportó la denunciante. No había prueba. Era todo autogenerado por la denunciante. Llegaba ella a pedir, oiga, tómeme declaración porque yo quiero ampliar ahora, los niños hablaron más. Pero nunca nadie escuchó ni un relato de los niños. No hubo relato. Luego, mire, aquí traje unas cremas que el padre habría utilizado, pero ella llevó las pruebas, no las encontró nadie. Ella llevaba las cosas. Tengo filmaciones, tengo videos, tengo computador. Ella hizo absolutamente todo. ¿Ustedes pidieron algún peritaje externo? Nosotros sí pedimos 2 peritajes que fueron los que finalmente rendimos en juicio, que fue por una parte el del doctor José Luis Rabanal, metaperitajes que demostraron las contradicciones, yo diría realmente vergonzosas, entre los propios informes del Servicio Médico Legal, que eran totalmente contradictorios y que más bien inducían a pensar que si algo les estaba ocurriendo a los niños o les había ocurrido,
había sido en un periodo en que el padre era imposible que los hubiera perpetrado. Abogado, Uno. y si es así, ¿por qué el Ministerio Público se equivoca de esta manera? Habría que preguntarle a la fiscal. Yo realmente lo encuentro totalmente incomprensible. Yo no había visto un fallo tan claro, tan contundente y tan severo en la terminología para reprender una persecución penal tan carente de objetividad, tan contradictoria y tan ilógica. Por ejemplo, el considerando noveno dice que se deja consignado que no se logra acreditar el corpus delicti. O sea, ni siquiera el Ministerio Público pudo acreditar la existencia del hecho punible. Aquí no estamos hablando de que Pablo haya sido absuelto porque no se logró establecer su participación o porque hubo una duda razonable de su participación. No, aquí no se probó el hecho delictual. ¿Disculpas públicas? Sí, podría ser. Todo lo que ayude a reparar el daño es positivo. ¿Se va a reparar el daño? No. En parte sí. Pero el daño que le hicieron a mis hijos y a mi familia, eso no lo van a reparar nunca. ¿Algún mensaje que le quieras dar a Jocelyn? Se trate porque que vea su tema, sus problemas, porque en definitiva ella siempre va a ser la mamá de ellos y la van a necesitar, pero en buenas condiciones. ¿No la odias? No, me da mucha pena, sí. Estoy impactada. Yo creo que a todos acá nos ha pasado después de escuchar cada uno de los detalles de tu historia y te lo pregunté mientras lo veíamos y me queda más que claro con la última conversación que tuviste con Leo, porque uno se pone en tu lugar y piensa que va a tener ira, rabia, va a querer llegar, no sé, a hacer cualquier cosa, pero tú eres una taza de leche. Cuéntanos, me dijiste tú la razón, cuéntale al público para poder entender un poco más cómo es posible que después de todo lo que has vivido tienes esa paz. Lo que ocurre es que, bueno, el principal motivo, digamos, de la lucha que he dado por tanto tiempo era justamente rescatar a mis hijos. Y hace 2 semanas que estoy con ellos. Obtuve la tuición de ellos. ¿Y estás feliz? No, feliz. Tranquilo. Tranquilo. Finalmente, el querer rescatar a tu hijo era tu motor. Sí, y eso es lo que me mantuvo vivo. O sea, me dio fuerzas para seguir adelante, porque el tiempo, digamos, que las cosas que uno vive son muy complicadas. Y yo creo que si no hubiera tenido, digamos, ese norte, saber que tenía que rescatarlo de las manos de la mamá, quizás no hubiera dado o no hubiera podido soportar lo que me tocó vivir. Y lo último, ¿cómo fue cuando hace 2 semanas los abrazaste y ya están contigo? ¿Cómo fue ese momento? Eso fue un milagro, porque esperábamos que hubiera, no sé, algún rechazo o que costara más, y se dio de una manera tan natural y tan linda que, bueno, ahí se curaron muchas heridas. Y por lo que tú cuentas, Pablo, quiere decir que la pega como papá le ha hecho muy bien, porque después de 1 año y medio de estar en la cárcel, que tus hijos te reciban así, Sí. quiere decir que no fue en vano, digamos, tu trabajo como papá. Pero, mira, estamos todos súper impactados. Caer un día en la cárcel para una persona puede ser un infierno. Tú estuviste 1 año y medio, pero además caíste como el peor de los peores, como un monstruo, como dijiste tú. Sí. Un abusador de tus propios hijos. Cuando tú llegas ese primer día a la cárcel, ¿qué sucede? Yo llegué en la tarde. Siempre recuerdo que bueno, se escuchaban, digamos, los comentarios, palabras, de que sabían que iba en camino. Que venía el abusador. Claro. Y después en los módulos, digamos, hay gritos, digamos, se conversa lo interno.
y todos estaban, digamos, pendientes que llegara. Tú contabas, sabían los gendarmes y sabían también Sí, por supuesto. todos los internos. ¿Tú tenías Por miedo? Claro que sí, pero en ese rato más que nada estaba choqueado, no podía dar crédito a lo que me estaba sucediendo, o sea, Obvio. de una vida, entre comillas, normal, Sí. me vi en una esposado, Como una película de terror, ¿no? sí, peor que una película de terror. Entras y ¿qué pasa ahí? ¿Te llegan a una celda? Sí, una celda, que es un módulo que se llama de tránsito, ¿Ya? mientras el día siguiente te clasifican y te mandan a uno de los módulos de imputados. ¿Y ese es tu primer contacto con los otros reos? Sí. ¿Qué te Y dicen ahí, ahí? Bueno, y afortunadamente no tuve mayor inconveniente. Obviamente sabían por qué iba. Los tipos eran, por así decirlo, maduros y no tuve mayor problema. Pero al día siguiente sí, o sea, cuando me trasladan y llego al módulo, bueno, era una lluvia de insultos que venían ¿Qué te decían? de todas las paredes, de todos los ¿Te recovecos gritaban? que se podría uno imaginar. Sí, obvio, amenaza. ¿te de golpearon todo. ahí? Sí, por supuesto. Pablo, tú comentaste... ¿Intentaron algo más? Porque no quiero que me des detalles porque respeto absolutamente, te respeto como persona, no queremos eso, pero siempre hay como un mito que rodea el tema de... Sí, en ese sentido, digamos, independiente que sufrí algún golpiza, cosas de ese tipo, también me siento muy afortunado porque en ningún momento fui herido con un arma blanca, tampoco fui abusado, violentado por los otros internos. Bueno, también me defendí. ¿Te defendiste? Sí. Pero, bueno, era poco lo que podía hacer también. Entre... Pero igual fui afortunado. O sea, ¿Cómo es ese momento que tú dices que te tiran agua hirviendo? ¿Por qué pasa eso? Cuéntanos, relátanos un poco para entender. Bueno, es una de las, digamos, de las maneras de agresión. Pues, o sea, en la mañana uno toma desayuno, los internos llenan los termos, botellas con agua hirviendo, y esas fueron las que me... ¿Y dónde te quemaron? ¿En qué parte del cuerpo? En el cuerpo, o sea, me tiraron el agua. Me tiraron el cuerpo. Me alcancé a proteger la cara. ¿No? ¿Apito de nada? No, de nada, o sea yo ingresé al módulo y no pasaron ni 5 minutos cuando ya estaba la escoba. Y me imagino que tú me decías, me trataba de defender, claro, entre 10 contra 1, por caso uno Poco. me imagino puede hacer. Me imagino que tú gritabas, es como ese grito del alma, soy inocente, pero no te escuchaban en la cárcel, no te escuchaba la justicia, no te escuchaba nadie. No, pues era mío nomás. En ese rato es tu verdad, es lo que tú sabes, es tú. Nada más, estás solo. Pero tú le decías, soy inocente, o sea, ¿lo tratabas de expresar o no? No, claro, o sea, dentro, digamos, de la amenaza y todo, también te preguntan, y tú, independiente de que digas que no, digamos, la agresión es igual. Pero, claro, porque me imagino la impotencia. O sea, lo que dice Tonka, soy inocente, nadie me cree, entró a la cárcel sin saber cuándo voy a salir. Tú estuviste 1 año y medio, Pablo, o sea, 1 año y medio de tu vida. ¿Qué pasa ahí? ¿En qué minuto te empiezan a creer? ¿Cuándo empieza a cambiar esta agresión? Mira, eso fue era bien complicado porque yo veía, bueno, mi familia veía que... No avanzaba. No, se avanzaba harto, o sea, a los 4 meses, digamos, de estar recluido, ¿Ya? de investigación, estaba, se podría decir, el 80% de las pruebas ya estaban en manos de la Fiscalía y todas las pruebas apuntaban a que las acusaciones eran falsas. Y Sí, que ese era el mayor inconveniente. Y las acusaciones venían de la que era tu mujer. Sí, ¿Cuántos años llevaban de pareja? ¿Ustedes estaban casados? sí, casados, viviendo juntos. ¿Tenían una ¿Cómo se rela- desencadena Claro, todo esto, esta acusación? ¿cómo era su Pablo? relación? Lo que pasa es que, como lo expliqué en la entrevista, lamentablemente ella habría sufrido, digamos, este tipo de hechos en su infancia. Pero cuéntanos un poquito, antes de todo eso, tú pololeaste un tiempo largo, corto con ella, ¿cómo era? Porque en ella se produce claramente alguna ¿Tuvieron 2 transformación, hijos? ¿no sé? Tuvieron 2 hijos, 8 años juntos. O sea, ¿fueron felices en algún minuto? Claro, cuéntanos un poco Sí. esa relación y en qué minuto las cosas empiezan a cambiar. Sí, claro que sí. Lo que ocurre es que en algún momento en esos años, digamos, se puso muy fuerte, muy en boga el tema de los abusos sexuales infantiles. Y es ahí donde, bueno, a mí me explican después las peritos, porque también he buscado explicación, porque a mí
hasta el día de hoy es complicado entenderlo. Claro, ¿qué le Entonces me dicen que por lo que ella había vivido en su infancia, todas estas noticias, todas estas cosas, ¿Se le detona algo? se detonaron en ella y empezó, digamos, a revivir todo lo que ella había vivido y lo proyectaba en los niños. Pero tú la amaste, la amabas en algún minuto. Sí, por supuesto. ¿Y cuándo? Bueno, y tu relación era una familia que quería salir adelante, que tenía planes y tenía sueños. ¿En qué minuto tú también te das cuenta, porque post-shock, ese balde de agua fría dice, oye, mi mujer, la mujer que yo amaba, o que amo, estábamos formando una familia? ¿En qué minuto te diste cuenta que ella se transformó en tu peor enemigo? Bueno, un poco tiempo atrás, digamos, de que ella me sindica a mí, porque ella había empezado a hacer acusaciones de ese tipo, veía, digamos, hechos de connotación sexual, era como una paranoia, ¿sí? En el fondo era eso. Ahora quería volver a una consulta que tú me hiciste cuando empiezo a ver yo un cambio, y yo no puedo dejar de agradecer la labor que realizó el juez del Tribunal de Garantía de la Serena, que ahora creo que está en Puerto Montt, que se llama Juan Carlos Orellana. Este juez, en su momento, yo llevaba casi un año detenido. Él fue el único magistrado que se dio el tiempo de conocer todos los antecedentes. De hecho, una audiencia que supuestamente iba a durar una hora y media, se alargó durante toda una jornada, porque él quiso conocer los antecedentes, y fue riguroso y llegó a la conclusión, bueno, que al final se tradujo en el fallo. O sea, él hizo un análisis muy parecido, pero con mucha anticipación. Él marcó la diferencia. Él marcó la diferencia. ¿Y eso te sirvió, volviendo a lo que yo te había dicho, hubo un hecho en particular, algo que determinó el darte cuenta quién era tu mujer? O sea, más que darme cuenta de quién era, digamos, era... ¿O lo que había hecho contigo, con los era niños? es que eso hasta el día de hoy, digamos, no lo sé a ciencia cierta. Pero tuviste señales, por ejemplo, porque yo sé para dónde va Tom, que nos está mirando hoy día mucha gente. Mucha gente que está en pareja. Entonces se pone en tu caso y dice, o sea, yo duermo con ella todos los días de mi vida. Tengo una familia, tengo hijos. Esa misma persona con la que duermo, tú le definiste muy bien, duerme con un enemigo. Claro. Tira esta denuncia. Pero Uno demora también en claro. darse cuenta que finalmente el origen de todo el daño y el mal viene de ese ser humano, Claro. que tú amabas y que se supone te amaba a ti. Pero hay señales antes. Sí. Yo creo que sí. ¿Cuáles fueron esas señales? Ahora que miras hacia atrás. Pensando ahora sí, claro que hay señales. Bueno, las mismas acusaciones que ella empezó a realizar desde antes, las cosas que pensaba. ¿Acusaciones en contra de otras personas? Sí, de otras personas. O sea, ella veía, entonces decía, esta persona debe estar abusando, cosas así. ¿o Claro, no? así, de ese tipo. Y como de la nada. De la nada. ¿Agresiva contigo? No, solamente el último tiempo, cuando ella empieza a hacer, o sea, cuando me dice el supuesto relato de mi hija, ahí empieza, digamos, que fue como una semana antes. ¿Y como pareja? ¿Cómo estaban funcionando con ustedes antes de la denuncia? Estábamos medios complicados por lo mismo, por este descontrol, por la negativa de ella a tratarse, a asumir. ¿Le pediste que fuera? Sí, por supuesto, a asumir el tema de que tenía un problema. Si en el fondo ella tenía un problema y nunca fue capaz, digamos, de aceptarlo y de tratarse. ¿Tú la has visto en este periodo? Sí, varias veces. ¿Y qué pasando la vez? En la audiencia del Tribunal de Familia, en garantía también de Serena. ¿Ella te mira a los ojos? Sí. ¿Te sostiene la mirada? Sí. Qué fuerte. Sí, que ella vive otra realidad. Ella tiene como el cuento como asumido, o sea. ¿Y tú le has podido preguntar alguna vez algo? Oye, ¿por qué? No he alcanzado a preguntarle, porque ella mantiene la acusación, o sea, ella ¿Todavía? cree lo que dice, sí, ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Pero eso dentro de su realidad distorsionada, digamos, porque a pesar de que está demostrado que tú eres inocente. Exactamente. Ahora, hay un tema que estaba pensando que es como una película, porque, Es una película. claro, tú en el fondo recibes esta denuncia y me imagino la gente que
que se enamora, uno no se enamora de un día para otro. Es un proceso, ¿no es cierto? Claro. Pero tampoco se desenamora de un día para otro. O yo ¿O creo sí? que sí. Eso es lo que sé. quiero preguntar. Lo que pasa es que ella es otra persona. No es de la persona que tú te enamoraste. No. Pero cuando parten las acusaciones, tú quizás entraste a la cárcel también teniendo sentimientos Encontrados, ambiguos, claro. claro. ¿O no? Sí, por supuesto. O sea, no podía dar crédito, no podía creer lo que estaba pasando. Pero al final... Por eso te preguntaba, ¿qué fue cuando te diste cuenta, cuánto te demoraste en decir y en asumir, en realidad esta mujer es mi enemigo? Bueno, cuando estaba en la cárcel, ahí. ¿Al cuánto tiempo? Yo pienso que al mes, no Al sé, mes. porque me costó también asumir eso. Claro. Sí, es difícil, es súper Sí. difícil. Claro. Es que es como Yo una creo situación que uno no tú puede aceptar. repasabas imágenes, repasabas momentos como porque uno no debe dar crédito de lo ¿Qué me- vivido y lo que está viviendo en el Hay- minuto. yo creo que cuando uno está en pareja, con hijos, hay cosas como que uno da por supuesto que tu pareja va a cuidar siempre a tus hijos y nunca les va a hacer daño, ¿no es cierto? Y uno también da por supuesto que su pareja tiene una confianza absoluta en uno. O sea, verdad, Y quiero eso- agregar algo, agregar algo. Es más, tú puedes estar separado de tu pareja y tirarte, o sea, de alguna forma, pero en el fondo puedes llevarte pésimo con Claro, tu expareja. claro. Pero así todo tú confías en que ella puede ser una buena mamá y tú un buen papá. Y eso se quiebra en el caso de ustedes, se quiebra de una manera radical. Tanto así que ella inventa toda esta serie de acusaciones. Y la verdad que cuesta creerlo, cuesta entenderlo, y uno dice, bueno, esta persona tiene Perdón, alguna enfermedad. Polo, sumar el antecedente que no es menor, que pasaba el tiempo y llevaban a tus hijos, es duro, pero llevaban a hacerles un chequeo y veían que los abusos eran mayores. La primera vez que el doctor Doctor Bustos, del dijo Servicio que no Médico pasaba nada, que no había ni un rasgo de abuso, nada, y pasaba el tiempo, cuando tú ya estabas privado de libertad, estabas preso. Posteriormente, a los 5 meses después, hay una información del Servicio Médico Legal que cuenta un poco, que cambia la historia en el tema de los abusos. Y yo le pregunto a la defensora, ¿y Pablo dónde estaba? Y ella me dijo claramente, estaba en el recinto, estaba Sí. en la cárcel. Bueno, eso es lo más es lo más complicado, digamos, lo que más duele, o sea, de que una fiscal que es un servidor público que es parte del sistema judicial, que tiene que garantizar justamente la correcta administración de justicia, actúe de esa forma, porque acá las víctimas, independiente a quien acusaran, eran mis hijos, y ella, la primera obligación que tenía era protegerlo y no revictimizarlo y someterlo a una serie de, digamos, de pericias, porque las que le iban llegando no le servían. Pero Pablo, Porque las primeras disculpas le decían, esto es falso, esto no ocurrió, Sí. acá no hay nada, pero ella, para poder tener su prueba, Para justificar su trabajo. los periciaba y los repericiaba. O sea, eso no tiene perdón. no, y a ti como papá, ¿qué te pasa cuando te das cuenta, me imagino una impotencia tremenda, que tus hijos sí tienen temas de abuso y que fueron determinados en la medida que tú estabas detenido? Lo que ocurre es que también ahí se da una situación de que fue tan poco serio el trabajo del Servicio Médico Legal, de que ellos, en una primera instancia, la legista Katia Cabrera, acredita una serie de lesiones. Y después, cuando se hace el metaperitaje por el doctor Rabanal, se da cuenta que las imágenes por sí solas muestran que nunca existieron. ¿La primera vez o las otras La veces? primera vez. Sí. La primera vez. Y eso, bueno, eso también fue un momento muy fuerte para mí, porque fue como un descargo al saber que mi hijo no tenía, digamos, lo que ahí ese informe. Son súper claras. Incluso los jueces después dicen que no había ni siquiera que someterlo al ojo experto, ni a la ciencia, ni absolutamente nada. Pero después sí. Y después se hace otra pericia, acá en el Servicio Médico Legal de Santiago, por el doctor Rosmany, y donde él da cuenta de que mi hijo nunca había tenido absolutamente nada, no tenía ningún vestigio de nada, y que mi hija tendría lesiones más graves. Pero resulta que este informe no es acompañado por ¿Exámenes? por fotografías, por registros. Todo en el aire. Todo en el aire, Entonces no al sirve. final era para
justificar la acusación de la fiscal. Oye, Pero disculpa, ese argumento te significa salva y te esa saca nueva también. Sí, disculpa, pero lo peor aún, o sea, cuando la fiscal, la fiscal Carolina Caballero Villagrán, así se llama esta fiscal, se enfrenta a esta prueba y se llevan a la instancia, por ejemplo, de revisión de prisión preventiva, donde en este caso mi abogada expone la situación, ahí se constata la posibilidad de un delito cierto. O sea, no estamos hablando de supuestos, de que podría atribuirse a otras cosas, sino que es un delito cierto. ¿Pablo? Y no hace absolutamente nada, o sea, no hace nada por investigar lo que está pasando. Yo te he escuchado atentamente, pero no puedo dejar de pensar en la mamá de los niños, porque en algún minuto ella se desafectó de ti, de esa relación, dejó de quererte probablemente. A lo mejor se enamoró de otra persona, no lo sabemos. Pero ella va a seguir siendo la madre de tus hijos. Cuando la justicia ordena que tú tienes que tomar la tuición de ellos, ella intenta, incluso cae en el desacato, escapar con los niños. Y ella, reitero, va a seguir siendo la madre de tus hijos. ¿Cuál es la reflexión que hace a partir de este momento en que tú tomas a tus hijos, los abrazas, pero sabes que vas a tener que cargar tú y ellos con esa persona? Bueno, acá lo que tú dices es muy cierto, o sea, y algo que tampoco yo no voy a poder cambiar nunca. Si lo que ellos necesitan, bueno, todos los niños, todos necesitan a su madre, pero en buenas condiciones. Ahora lo importante es que las personas que la rodean, ¿no?, su familia, amistades que pueda tener, puedan en algún momento, digamos, aconsejarla, llevarla para que ella trate su problema, porque mi hijo la necesitan, pero en buenas condiciones. No necesitan una mamá que esté perturbando, digamos, su vida. Ella tiene que tratarse. Sí, por supuesto, y es lo que también determinó el juzgado de familia de San Bernardo. Algo que agregar, Leo, también, ¿no? Básicamente, para cerrar la conversación, yo quiero decir que finalmente el día 17 de diciembre del 2013 los jueces de la tercera sala del Tribunal Oral en lo Penal, por una unanimidad, lo declaran absuelto, incluso condenando al Ministerio Público al pago de costas. Después esto fue ratificado por la Corte de Apelaciones de La Serena. Esto no lo decimos nosotros, esto lo dice un tribunal. Cada vez que hemos viajado con el equipo El Bienvenido nos encontramos con historias como la de Pablo. Sabes que cada vez nos sorprende más aún. Son muchas historias las que hay. Son muchas historias en Arica, son muchas historias en Osorno. Yo vengo llegando de la isla de Chiloé. Yo la próxima semana les voy a traer una historia. Si ustedes dicen de película, yo le puedo agregar a usted que esto es una película de thriller. ¿Saben por qué? Porque resulta que acusaron a una persona de robo y homicidio a un taxista. Lo acusaron, estuvo en la cárcel. ¿Y sabe dónde estaba el involucrado? ¿Dónde? Mar adentro, pescando, sacando erizo. ¿Qué? Esa es la próxima historia. Historias como la de Pablo, historias como la gente de La Serena, de Arica, recuerdan los casos de este ingeniero de un banco. Son historias que duelen y que llaman la atención porque se habla de errores judiciales y verdades judiciales. Pero historias humanas, tienen Historias visibilidad, Pablo. Gracias, que ahora con tus niños Sí. te deseamos suerte, que la vida hoy te sonría porque te lo merece. Y Muchos muy, aguantados muy valiente ya. tu testimonio, Sí. Pablo. Gracias por estar con nosotros. Mira, yo solo quiero agradecer a mi familia, a mi hermano, a mi madre, a todos los amigos que en su momento, de una u otra forma, sea con una carta, con un mensaje, me apoyaron. También de forma muy especial a mis abogadas, a Marisol Valladares, a Natalia Sierra Alta, a Fabiola García, que digamos, posibilitaron que en este momento esté yo acá y también con mis hijos. También al diputado Raúl Saldívar, que fue quien me hizo contacto para entrar al programa Chile Inocente, y que en su momento, digamos, lo que uno más se ve afectado es justamente su persona, y nadie cree en ti. Y bueno, y este diputado, digamos, de una manera que uno quisiera que todos actuaran así, me dio su apoyo, me acompañó y realizó las gestiones, digamos, para que yo me contactara con distintos servicios, digamos, instancias, para contar lo que hoy día le estoy contando y que al día de hoy me tiene feliz con mis hijos en Qué casa. bueno.
Estamos disfrutarlo. contentos por Gracias, eso, Pablo. Pablo. Muchas gracias. Mucha suerte. Cambiamos de tema, de tono, de estilo también, Sí. Martina. Aquí ya están.